Muy bien, entonces hemos visto cómo puedo yo parametrizar datos cualitativos, ¿no es cierto? No hay mucho donde perderse, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora hablemos un poco de lo que son los datos cuantitativos. Por ejemplo, el sueldo básico, ¿ya? A ver, se me ocurre, ¿no? A ver, obviamente una persona, como todos sabemos, si es una empresa legalmente establecida, no podría ganar menos del salario mínimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo 1.800 bolivianos? Estaría mal, en teoría. Pero puede ser un error de taipeo, ¿no? Por ahí, no sé, era en realidad 2.800. Puedo equivocarme, somos personas. Entonces, en este tema también nos ayuda esto de la validación de datos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. A ver, selecciono la columna de sueldo básico, por ejemplo. En realidad aquí vamos a poner sueldo nomás, porque si no vamos a confundir las cosas. ¿Ya? Una cosa es el sueldo y otra cosa es el sueldo mínimo, ¿ve? Que está por ley establecido. ¿Ya? Entonces acá voy a seleccionar esto y me voy también a validación, ¿no? Entonces, en esta parte donde dice cualquier valor, yo voy a buscar, ¿no es cierto?, un decimal, si vale el término, ¿no? Con decimales, en otras palabras. ¿Ya? Entonces hago clic, ¿no es cierto? Y aquí me dice si quiero un rango o tiene que ser mayor que, fíjense, hay varias opciones. Entre cierto valor, mayor a un valor, o sea, ¿qué es lo que tiene que, cómo lo voy a delimitar? Entonces yo voy a poner acá, voy a poner mayor o igual que, ¿sí? Mayor o igual que. Entonces, ¿cuánto es el sueldo básico, el mínimo en nuestro medio? Voy a ponerlo 2.200. ¿Está bien? ¿Sí? En otra, al año será más, será menos, hace años fue menos. Eso ya uno va actualizando la tabla, ¿no es cierto? No hay problema. Pero no puede haber menor a 1.000, 1.800. Eso estaría mal. ¿Ven? Entonces, fíjense, entonces yo también puedo delimitar valores, ¿ya? Ahora máximo, no sé, hay empresas donde, pucha, los gerentes, todo ganan mucho, ¿no? Entonces, por el momento lo voy a delimitar solamente salario mínimo nada más, ¿ya? Y aquí hay un tema, por si acaso. Primero hemos visto solamente esta pestañita, ¿no? Donde yo digo qué es lo que voy a parametrizar. También puedo poner un mensaje de entrada, que es la segunda pestaña, ¿ya? Entonces, ¿qué título va a ser? Este va a ser sueldo, ¿no ve? Entonces, ¿qué mensaje me va a dar antes de que yo seleccione? Voy a considerar y voy a poner, se debe, ¿no?, considerar el salario mínimo nacional. Ah, entonces, antes de que yo haga clic, me va a aparecer un mensaje que me va a aconsejar que yo debo considerar este parámetro. ¿Sí? Primero, el mensaje de entrada, dice, o sea, al momento de digitar. Y también, ¿no?, hay un mensaje de error, que es la tercera pestaña. Entonces, yo puedo poner un mensaje de error. Hace rato decía algo predeterminado que está en el Excel, pero yo puedo poner mi propio mensaje de error, ¿ya? Entonces aquí lo voy a poner con mayúsculas, error, y en minúsculas voy a decir, el valor insertado, ¿no?, es menor, ¿no?, al salario mínimo nacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces estoy poniendo, por si acaso, un mensaje previo al llenado y estoy poniendo un mensaje después de que habría llenado mal, digamos, el usuario. Ya, entonces hagamos la prueba. Vamos a poner aceptar. Fíjense. Entonces, además, ¿no? Fíjense, hago clic en cualquiera de las celdas y ya me da ese aviso, ¿no es cierto? Esa advertencia, dice, sueldo, se debe considerar el salario mínimo nacional. Ah, entonces si yo pongo, como les decía, 1.800, que no es, ¿no? Pongo enter, me va
salir error. Fíjense, mi título, error. ¿Qué dice? El valor insertado es menor al salario mínimo nacional. O sea, está en función a todos los datos que yo he puesto, ¿no? Yo puedo configurar eso. ¿Está bien? Muy bien, entonces no me va a permitir llenar. Entonces, vamos a colocar ahora sí una persona que gana 2.500. 2.500. ¿Me va a aceptar? Sí, me acepta. ¿Por qué? Porque está dentro del parámetro que hemos establecido. ¿Ya? Digamos que esta persona no gana 2.500, digamos que gana 8.000. El ayudante, digamos que sí gana, digamos, 2.300, porque, digamos, es el salario mínimo. El capataz, digamos que gana el doble, 4.600. El albañil, digamos que está, digamos, un intermedio, le vamos a poner 3.600, digamos, ¿ya? El capataz va a ser igual, ¿no? 4.600, digamos, el ingeniero, digamos, 7.500, digamos que es reciente, y este otro, digamos, 6.000. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, fíjense que me ha aceptado la tabla, ¿sí? Pero digamos que yo un error de dedo y le pongo 60.000. Ah, también me acepta, ¿no? Entonces, también podría tal vez parametrizar también hacia arriba y no solamente hacia abajo. Se puede hacer, ¿ya? Pero hay que analizarlo, ¿no es cierto? Pero digamos que me he comido más bien los ceros. Digamos que ganaba 6.000 y le pongo 600 por error. Entonces, fíjense, no me acepta. Me dice el valor insertado es menor al salario mínimo nacional. Entonces, fíjense cómo al parametrizar, desde un principio me da la señal, si es que yo quiero, y una vez cometido el error, también me aclara que, o no me deja avanzar en realidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy bueno para el tema de tablas. ¿Sí? Porque si acepta todo, nos podemos equivocar y la información que vamos a obtener de la tabla puede ser no tan valiosa, puede ser no tan importante. ¿Ya? Entonces, es muy importante que lo contemplen. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner que este ha trabajado 30 días. Aquí también podría parametrizar, ¿no ve? Por ahí, no sé, en un mes, digamos, le pongo 300, no tiene sentido, ¿no ve? Entonces, a ver, lo parametrizaré para que ustedes consoliden el concepto. Voy a agarrar aquí y voy a decir, ¿qué se llama? Validar datos. Entonces, voy a ir a configuración y voy a colocar un intervalo, ¿ya? ¿Dónde está? Voy a poner decimal. ¿Dónde está? Número entero. Días trabajados, vamos a poner decimal, alguna vez se han puesto 3 días y medio si se pone. Entonces aquí me dice entre qué valores va a estar, entre qué. Mínimo, obviamente, puede ser que no haya ido a trabajar, puede ser 0, ¿no? Máximo tendría que ser 30, digamos, en este ejercicio. Entonces, esta celda no me va a aceptar valores fuera de 0 y fuera de 30, ¿ya? Entonces, voy a ponerle, y aquí por si acaso para que vean, voy a poner considerar, voy a poner considerar de 0, aquí voy a poner considerar de 0 a 30 días, ¿no? Para que yo sepa más o menos de qué me está hablando o qué es lo que tengo que llenar, ¿no? Entonces lo voy a poner a aceptar. Fíjense entonces nuevamente, yo quiero llenar y automáticamente me sale ese mensajito, ¿no? Que me dice considerar de 0 a 30 días. Digamos que me equivoco y quiero ponerle 300. Digamos que se me ha ido la mano y quiero ponerle 300, ¿no? Aprieto Enter y no me deja, ¿sí? Dice el valor no coincide con las restricciones de validación de datos. Eso lo puedo cambiar, ¿no? Como han visto hace rato. Entonces voy a decir, sí, pucha, me estoy equivocando, solamente puedo poner de 0 a 30. Entonces voy a poner 30. Me acepta. Digamos que se me ha pegado el menos. No puede haber menos, ¿no? Digamos que está trabajado 24 días y por error he querido poner menos 24, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tampoco me va a aceptar porque ya está parametrizado de que va a ser de 0 a 30 días. ¿Está bien? Entonces, de esa forma podemos trabajar con tablas. Entonces, aquí no era menos 24, más bien era 24. ¿Sí? Y así puedo ir llenando, ¿no es cierto? Todos los parámetros establecidos, ¿no? A ver, voy a poner 26 días, digamos que está trabajado todo el mes.
también y este también. Ah, entonces me deja llenar sin ningún problema. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, hemos hecho esa labor en este momento. ¿Ya? Algo muy importante el tema de validación. ¿Ya? Ahora, otro truco, si ustedes quieren, ¿ya? Vamos a practicar, ¿ya? A ver, yo, por ejemplo, si quiero agarrar toda esta columna, tengo que agarrar control y espacio. A ver, hagan la prueba, control, espacio, y me va a seleccionar toda la columna, desde la primera celda hasta la última celda del Excel. ¿Sí? Ah, repito, me posiciono en cualquier lugar de esta columna y aprieto control, espacio, sin soltar, obviamente, y me va a seleccionar toda la columna. Algo más. Quiero seleccionar toda una fila. ¿Qué hago? Selecciono y hago lo mismo, Shift y espacio. Y voy a seleccionar prácticamente toda la fila. ¿Ya? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Por ejemplo, digamos que voy a añadir, ¿no es cierto?, una columna más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente? Agarramos y decimos clic derecho y le ponemos insertar columna, por ejemplo. ¿No ven? ¿Sí? Y le ponemos aceptar y generamos así. Necesito otra columna, entonces, ¿qué hacemos? Pongo insertar y pongo toda una columna y así podemos ir aumentando columnas, ¿ya? ¿Y cómo eliminamos también? Selecciono, digamos, las dos columnas y puedo poner también eliminar, ¿no es cierto? Y puedo eliminar las columnas que he creado, ¿ya? Entonces, existe una forma, tú te posicionas acá, ¿sí? Apretas control espacio, ¿no? Y voy a crear columnas, ojo, eso bien claro lo tienen que tener, a la izquierda de la columna que he seleccionado. ¿Cómo lo hago? Solo con teclado. Aprieto al mismo tiempo control más el signo de más, que está en la parte numérica. Entonces, control y aprieto más y fíjense que se ha añadido automáticamente una columna nueva, ¿sí? ¿Cómo lo borro? Aprieto control y al mismo tiempo menos y automáticamente he eliminado, ¿no es cierto?, esa columna. ¿Qué pasa si yo quiero 3 columnas? Entonces selecciono, fíjense, miren, voy a seleccionar con Shift, 1, 2, 3 columnas, ¿no? Está seleccionado ahorita. Entonces, ¿qué hago? Hago control espacio, ¿no? Y me ha seleccionado prácticamente todas las columnas y aprieto control más. Me va a habilitar hacia la izquierda de la primera columna, me va a habilitar 3 columnas. A ver, haremos la prueba, control más. Y fíjense, automáticamente he generado 3 columnas vacías para llenar, ¿no es cierto? ¿Las puedo eliminar? Sí. ¿Con qué? Con control menos. Y ya tengo la base de datos original. Eso en el tema de columnas. ¿Qué pasa si yo, que es lo más común, las columnas normalmente a veces ya están predefinidas y lo que más bien a veces falta es espacio o habilitar celdas para llenar entre ciertos datos? Entonces, ¿qué pasa si yo arriba de René quiero una celda? Entonces, agarro y digo Shift, espacio, con el cual yo agarro toda la fila del Excel, y nuevamente aprieto ahora control más. Entonces, hacia arriba de René me va a habilitar una celda. Aprieto control más, fíjense, ya tengo una nueva celda para llenar, para ser llenada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo necesito más de una celda? Voy a borrar. ¿Cómo borro esa fila también? Con control menos. ¿Está bien? Digamos que yo necesito arriba de René, digamos, necesito 3 celdas, como hace rato decíamos. Pueden hacerlo 4 o 5, no hay ningún problema. ¿Qué hago? ¿No? Hago Shift, espacio, y prácticamente he seleccionado todas las filas, o las 3 filas en realidad, ¿no? En el Excel, y aprieto control más, al igual que en el otro caso. Aprieto eso y automáticamente, fíjense, ¿no?
hemos generado 3 filas vacías, ¿no? Para poder ir rellenando. Entonces, fíjense cómo yo puedo rellenar de manera fácil, o puedo habilitar más bien, o añadir columnas y puedo añadir filas, ¿ya? Algo que nos puede servir de acá a un tiempo, ¿está bien? Algo que también vamos a utilizar, ¿está bien? Hasta ahí, ¿algún comentario, alguna duda, por favor? ¿O todo claro? Ahora, obviamente, ¿no es cierto? Todo lo que estamos viendo ahorita es un tema de práctica, ¿no es cierto? Tienen que practicar, por favor. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? ¿Está bien? Vamos. ¿Alguien tiene tal vez alguna consulta, alguna duda? Creo que no. Bueno, continuaremos entonces, ¿ya? A ver, voy a hacer esto y vamos a continuar la grabación. Otra herramienta que necesitamos saber, por si acaso, ¿no? Es el tema de lo que se llama la transpuesta, ¿ya? Les explico a qué me refiero. Vamos a abrir otra celda, o perdón, otra hoja, ¿no? Y le vamos a poner como título, si ustedes quieren, la transpuesta. Esto tendrían que haberlo llevado en álgebra lineal, ¿no? Concepto que se maneja, ¿ya? Pero tal vez no se acuerdan, ¿ya? Pero van a ver cómo nos puede facilitar bastante esta forma o esta herramienta que tiene el Excel, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? A veces podemos tener esta base de datos. Por ejemplo, el mes, aquí vamos a poner el mes. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Por ejemplo, ya me estoy inventando. Aquí vamos a colocar un tema de ingresos, ¿ya? Vamos a hacer una tablita bonita aquí. Vamos a poner celditas. Vamos a centrar, ¿no? Este va a ser el encabezado, ¿no? Que es lo que nos preguntaba, por ejemplo, hace rato en el tema de tablas, ¿no? Entonces, voy a decir que aquí, digamos, era 50,000, ¿no? Voy a poner aquí que, digamos, es 35,000. Aquí 25,000. Vuelve, digamos, a subir 45,000 y aquí 48,000. Por ejemplo, me estoy inventando. Entonces, muchas veces, por ciertos requerimientos, tenemos que volverlo esta columna en fila. O también una fila podemos querer convertirlo en una columna. Y no es necesario que yo vaya typeando. O sea, ¿a qué me refiero? Podría hacerlo de esta manera, manualmente. 1, 50,000. El otro sería 2, el otro sería 3, el otro sería 4 y así, ¿no ven? Esto sería de manera manual. Pero imagínense cuando yo tengo varios datos, o sea, eso ya es moroso, eso ya no es prudente hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, el Excel tiene la opción que se llama transponer, ¿no es cierto? Lo cual nos va a ayudar, ¿ya? Para poder hacer esto de manera directa, ¿ya? Entonces, les explico cómo funciona, ¿ya? Funciona de la siguiente manera. Voy a hacer lo mismo, pero de manera directa. ¿Ya? A ver, primero, voy a agarrar y el mes voy a volverlo en fila. Entonces, agarro los 5 meses y le pongo copiar. ¿Sí? Pongo copiar. Me voy más o menos a la altura a la cual yo quiero hacer y le voy a hacer clic. Quiero que empiece desde ahí y me voy a ir a lo que se llama pegado especial. ¿Ya? Fíjense, me voy a pegar, pero no a pegar propiamente, sino hay una flechita ahí que me da más opciones y voy a ir a lo que se llama pegado especial. Hago clic en pegado especial que está en la última parte, ¿no? Y fíjense acá, aquí casi al final dice transponer, hay una opción, ¿no? Entonces voy a agarrar y voy a hacerle clic en transponer. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a poner a aceptar. Y fíjense, de manera rápida, yo ya he cambiado una columna, lo he vuelto fila, ¿sí? Y obviamente también puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto?, con el tema de los ingresos.
Entonces selecciono toditos, pongo control C o copiar, como ustedes quieran. Me voy a la parte donde va a empezar, ¿no? Los datos. Me posiciono ahí y pongo pegado especial. Agarro pegado especial y nuevamente en la parte final está transponer, ¿ya? Hago clic en aceptar y automáticamente, fíjense, se ha trasladado, ¿no es cierto? Todos los valores, ¿no es cierto?, que corresponde a ingresos. Y podría ser una tabla de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo nos puede facilitar este tema de transponer. Por ejemplo, ustedes que están llevando, creo, ahora proyectos, cuando hagan la evaluación económica o hagan la evaluación financiera, especialmente en la evaluación financiera, ¿qué es la evaluación económica? Solamente se considera que no hay deuda, o sea, que todo el proyecto lo hago con recursos propios. ¿Qué es la evaluación financiera? Cuando yo recurro al financiamiento, ¿no es cierto?, para hacer el proyecto. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a tener que hacer una simulación de un plan de pagos, ¿no es cierto?, del monto que van a prestarse, digamos, para el proyecto y van a tener que generar un plan de pagos, pero lo van a tener que representar como flujo, ¿no es cierto? Entonces, seguramente se acuerdan, en proyectos se presenta de manera horizontal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para eso también les va a servir esta función que se llama transponer, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, hasta ahí van algunos tips. Hoy día vamos a ver así cositas nada más. La próxima semana ya vamos a hacer propiamente lo que es una tabla dinámica. Es muy importante conocer lo que estamos viendo para no tener problemas a futuro, ¿ya? Otro aspecto también, volvamos un poquito a nuestra tabla inicial, ¿ya? Entonces voy a borrar esto, ¿sí? Lo voy a poner eliminar, ¿no es cierto? Y ya tengo mi tabla como estaba al principio, ¿ya? Fíjense que cuando yo le hago o le convierto en una tabla, automáticamente, ¿sí?, aparecen una especie de filtros, fíjense, ¿no? Aquí hago clic en este cuadradito que es desplegable y me aparecen estos valores. Lo mismo hago acá, por ejemplo, ¿no? Automáticamente, cuando hablo de tablas, de una real tabla, automáticamente se genera lo que son los filtros, ¿ya? Y ahí es bien interesante, por ejemplo, a ver, hagamos algunas pruebas. Yo tengo acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, esta variable cualitativa que es el sexo, por ejemplo. Si entro yo acá a su filtro, ¿no es cierto? Fíjense, ahorita me dice que está seleccionado todos. Entonces, digamos que yo solamente quiero ver quiénes son de sexo masculino. Entonces, tacho solamente ese sexo. Entonces, pongo aceptar y automáticamente la tabla solamente me va a mostrar, ¿no es cierto?, las personas de sexo masculino. Ah, ¿puedo hacer lo mismo con el otro? Sí. Selecciono todo y en este caso voy a omitir masculino y solamente quiero ver, ¿no es cierto?, los de sexo femenino. Entonces hago clic ahí, ¿no es cierto? Y voy a tener solamente los de sexo femenino. Fíjense. Entonces, eso es algo introductorio a lo que son las tablas dinámicas. De esta manera yo puedo filtrar, ¿ya? Son filtros. También puedo enlazar, por ejemplo, ahorita de todas las mujeres, por ejemplo, o de todas las de sexo femenino, ¿cuántos son abogados? Entonces me voy a la otra columna que es cargos, ¿no es cierto? Y voy a seleccionar solamente abogados y voy a hacer aceptar y voy a ver cuántos son. Ah, fíjense. Entonces, en esta planilla obviamente está duplicado, ¿no? ¿Se acuerdan que solamente hemos copiado? ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente hay 3 mujeres que son o que tienen el cargo de abogado. Entonces, fíjense, con los filtros, de alguna manera yo puedo sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, en este caso, yo diría o estaría diciendo, ¿no es cierto?, que en esta empresa hay 3 mujeres, ¿no es cierto?, que tienen la profesión de abogado.
Ahora, puedo ver otra profesión, no necesariamente la de abogado. Puedo decir, a ver, ¿cuántos son secretarias, por ejemplo? ¿No? Entonces, voy a agarrar y voy a poner aceptar. Entonces, fíjense, obviamente son más. Si yo hago así, selecciono esto y me voy a la parte de abajo y ya me lo está contando. Habían sido 12 secretarias, ¿no? Aquí abajo se puede ver eso. Entonces, mujeres, había habido 12 secretarias. Entonces, fíjense que el tema de los filtros, ¿no es cierto? Me ayuda bastante para sacar algunas conclusiones a priori, ¿ya? Pero definitivamente las tablas dinámicas va a ser la herramienta que nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a poder mostrar de mejor manera ciertas conclusiones sin estar filtrando de la manera que hemos hecho, ¿sí? Vamos a poder ver cuántas son mujeres, cuántos son ingenieros, cuántos son abogados, quiénes ganan más de 1.200.000, o sea, vamos a poder sacar ciertas conclusiones. Les voy a mandar, obviamente, ¿sí? Al grupo para la próxima semana, les voy a mandar una tabla un poco más robusta, ¿no es cierto? Donde tengamos más variables y donde tengamos más registros, ¿ya? Ahora, estamos en una época, si ustedes se dan cuenta, y un poquito, a ver, vamos a hablar respecto a eso. Estamos en una época, a ver, donde todo, prácticamente todo, jóvenes se va a registrar, ¿ya? Cuando ustedes entran, por ejemplo, a ¿qué les puedo decir? A un supermercado, se registra qué es lo que has comprado, inclusive qué rato has usado tu tarjeta, se registra, incluso podrías registrar a qué hora has entrado, a qué hora has salido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hoy en día estamos en un mundo, ¿no?, donde la información es muy importante. Cuando tú entras al celular, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo se registra, por si acaso, ¿ya? Si has entrado a ver videos de música, estás registrado dónde has entrado, qué día, qué hora, qué fecha. Si has entrado a ver, no sé, unos videos de chistes, de comedia, por ejemplo, estás registrado. ¿Cuántos likes has dado? ¿Qué tiempo has estado conectado? ¿No? Eh, Todo eso, jóvenes, está registrado. Y justamente ese es uno de los negocios que tiene estas empresas. Por ejemplo, Facebook, ¿no es cierto? Justamente, aparte de que tú ves en qué está o no sé qué cierta persona, ellos lo que hacen es vender información, ¿sí? Alguien decía, por ejemplo, como comentario, que Facebook, por ejemplo, conoce a su usuario más que un familiar, inclusive en algunos casos, ¿sí? Ustedes deben saber, hay ciertos comportamientos. Yo siempre veo, hay gente que, pucha, todo publica en el Facebook, ¿no ven? Su relación, sus peleas, su forma de pensar, todo está ahí publicado. Entonces, puedes tener algún tema un momento, ¿no? Pero cada vez ya te da un indicio de cómo es esa persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estamos viendo esta parte de datos? Porque acuérdense, uno de los nuevos perfiles que está requiriendo el mercado laboral es que las personas, en este caso, los profesionales, tienen que saber manejar bases de datos, tienen que sacar conclusiones de la información que puedan obtener, ¿no?, de su rubro o de cualquier otro sector, ¿no? Entonces, es muy importante de hoy en adelante tener esta habilidad de manejar datos, ¿ya? Ahorita lo único que estamos haciendo es, como les he dicho, solamente estamos viendo algunos principios básicos. Voy a mandarles, como les he dicho, una encuesta y por favor espero que todos participen y vamos a sacar algunas particularidades del curso, por ejemplo. Vamos a sacar algunas conclusiones, ¿ya? Entonces, para eso sirve esto y vamos a simular algunas cosas al final, ¿no es cierto? Con esa base de datos que vamos a generar. Entonces, es muy importante, jóvenes, ¿no es cierto?, que ustedes, ¿sí?, se inclinen un poco a esto de la base de datos. Seguramente han escuchado la parte de inteligencia artificial, ¿no?
y todo eso está en función a datos, ¿ya? Les doy una información. Por ejemplo, ¿no? Los autos, ¿sí? Se dice que de aquí a un tiempo ya no van a necesitar chofer, ¿no es cierto? Y una prueba y una muestra de eso es justamente esta marca de autos que es Tesla. No sé si han escuchado, ¿no es cierto? Estos autos eléctricos, ¿no es cierto? Básicamente están creando modelos, ¿no es cierto? Donde están registrando prácticamente todo el recorrido que hacen ese tipo de autos, ¿ya? En otras palabras, están haciendo bases de datos inmensas en las cuales van a notar y van a especificar ciertos comportamientos. Si hablamos de transporte, van a ir analizando ciertas rutas, ¿ya? Entonces, de aquí a un tiempo, acuérdense de lo que les digo, tú vas a, las chicas especialmente que a veces tienen problemas con ese tema de los vehículos, ¿no? Que a veces no pueden manejar, entonces ya no van a necesitar aprender a manejar, se van a subir a un vehículo y van a programar y van a decir, a ver, yo quiero llegar, por decirles, no sé, a Mallaza, por decir, ¿no? Y automáticamente el vehículo, ¿no es cierto? Va a agarrar, va a analizar la ruta, va a ver, inclusive va a ver cuál es el camino más largo, más corto en este caso, y automáticamente iría a funcionar ese vehículo, ¿no? Entonces, estamos llegando a eso, entonces por eso acuérdense, todo esto les va a servir, ¿ya? Eh, Algo muy importante también que está pasando ahora es el tema de marketing, por ejemplo, pero el marketing digital, ¿no es cierto? Ahí también, en función a datos, ¿no es cierto? Se establecen ciertos parámetros, ciertos comportamientos, ciertas características de los consumidores, ¿no? Entonces, eh, tienen que eh, darle el tiempo necesario a lo que es el Excel en primera instancia, ¿sí? Luego, como han visto, vamos a ver algunos programas, ¿no es cierto?, que nos van a servir para poder explicar, para poder predecir y vamos a poder utilizar algunos modelos, ¿no es cierto?, para hacer simulaciones, ¿ya? Entonces, yo la verdad quisiera un poco que ustedes, paralelamente a estas clases, se vayan interiorizando en lo que es el Excel. Todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿sí? Deberían tenerlo de memoria, deberían manejarlo claramente, ¿ya? Entonces, esa es una recomendación, por favor, que hago al curso. Tómenlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? Muy bien. Después de ese sermón, perdón, ya veremos algo más y con eso prácticamente. Hoy he visto que no están muchos. Bueno, debe haber algún motivo también. Tal vez han participado en la feria. No sé, esta mañana he estado un ratito, pero no he podido estar mucho tiempo. ¿Ya? A ver, continuaremos entonces, ¿no? Vayamos viendo algunas cosas. Eh, o vayamos viendo algunos aspectos ya importantes. Como les decía, aquí le hemos convertido a esta tabla en una verdadera tabla y no es un rango. Inclusive, ¿ya? ¿Sí? Podemos ya hacer algunas nociones de lo que es las tablas dinámicas para que la próxima semana podamos entrar de lleno a eso, ¿ya? A ver, vamos. Esta es una tabla, como hemos dicho. Obviamente no es muy presentable tal vez de esta forma, ¿no? Peor si son stronguistas, ¿no? No les debe gustar el color celeste, ¿no? Entonces podemos también cambiar el formato, ¿ya? O sea, no siempre es, ¿cómo les puedo decir? Eh, no gusta siempre a veces a todos, ¿no? Entonces aquí tengo una variedad. Por ejemplo, esta puede ser, ¿no? Puedo hacer así, o sea, ustedes ya ven ese tema, ¿no es cierto? Un poco los colores, ya ven si necesitan o no necesitan que tenga dos colores o no. Eso ya es un tema muy interno, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo lo voy a dejar con este que me gusta, donde va a aparecer normal, ¿no? Una tabla, pero ya tiene la característica, ¿no es cierto? Fíjense,
cuando hago clic a esto, acá arriba automáticamente me está dando el nombre de la tabla. Ya, me voy a ir, les voy a mostrar mejor. ¿Dónde? A ver, un momentito, por favor. Entonces, a ver, en esta parte, perdón, van a disculpar, fíjense, no sé si se logra ver en la esquina, dice tabla 1, ¿no es cierto? Entonces ya lo está reconociendo primero como una tabla y le está designando, ¿no es cierto?, un determinado nombre, ¿ya? Ahora bien, yo puedo cambiar ese nombre, ¿sí? Por ejemplo, esto o esta tabla que estoy viendo, ¿con qué lo puedo relacionar? Digamos, con sueldos. Entonces, puedo cambiar, en vez de tabla 1, le puedo poner ahí, le puedo poner sueldos, ¿ya? Entonces, puedo ir nombrando así las tablas. Entonces, le pongo Enter y automáticamente esa tabla o esta tabla en realidad ya tiene ese nombre. Fíjense, si yo me posiciono fuera de la tabla, se sale automáticamente y ya no me dice nada. Se ha borrado o se ha ido a otra ventana. Pero si yo vuelvo a la tabla, fíjense, aparece la opción de diseño, donde en ese lado izquierdo que estoy mostrando ahorita, que estoy haciendo con el mouse, ¿no es cierto?, ya aparece el nombre de sueldos, ¿sí? Ahora, muy bien. Fíjense, también en esta opción de tablas, yo puedo hacer como unos filtros un poquito más, que se dice, más llamativos. Por ejemplo, aquí, no sé si se fijan, dice insertar segmentación de datos, por ejemplo, ¿ya? Entonces voy a hacer clic ahí, ¿no? Y me dice en función a cuál de las columnas voy a segmentar. Fíjense, está la cédula, está el nombre y apellidos, está el sexo, está el cargo, está el sueldo y todo eso. En otras palabras, es el mismo filtro, solo que de una manera un poquito más presentable. Entonces yo voy a decir, voy a trabajar con cargos, ¿ya? Con cargos nada más. ¿Pero a qué se refiere? Lo vamos a poner a aceptar, ¿ya? Entonces fíjense, ya lo voy a minimizar un poco esto para que se note, porque si no, no se va a notar, ¿ya? Vamos a colocarlo así. Y esto es lo que he generado, este cuadrito que lo estoy moviendo. Entonces, a ver, vamos a minimizar un poco esto así, esto hasta acá, para que ustedes entiendan, esto un poquito acá también. Ya, estos valores vamos a reducir así, días trabajados va a ser así y el total sueldo va a ser así. Aquí ya lo he hecho muy pequeño también. A ver, entonces ya está establecido mi tabla, ¿no es cierto? Lo he reducido un poco para que se pueda ver lo que estoy haciendo, ¿ya? Pues ya tengo mi tabla y justamente esto es lo que yo he hecho, este cuadro adicional que está a la derecha, que me va a servir como filtro, por ejemplo.